Llavors, aquesta activitat d'avui neix fruit d'un concepte que en el llibre també hi és, que és el poder de agenda de l'extrema dreta. I a l'assemblea que vam fer al setembre, amb el CPC a Terrassa, ens vam adonar que bàsicament el que fèiem, la nostra acció era sempre una reacció a qualsevol acció feixista que hi havia. I a partir d'aquí vam diagnosticar la necessitat de crear una agenda pròpia i, òbviament, també anar fent aquestes reaccions. Aquest és potser el primer acte d'aquesta agenda pròpia i estem molt contents de tenir el Miguel aquí. És expressament de Madrid per la presentació del llibre. Gràcies també als Amics de les Arts per l'espai i als assistents i interessats que heu vingut. Llavors m'agrada molt unes frases d'aquestes que volia dir que tothom que volgués que la unitat contra el feixisme i el racisme a Terrassa necessita mans i que ens trobarem sempre, com diu el Miguel, en comú, abajo, a la izquierda nos encontrarán. I la idea és anar treballant cap aquí. Llavors, crec que més o menys tothom ja coneix el Miguel, estudia la història de la Complutense, és molt polièdricament entre aquesta activitat acadèmica, però sempre amb aquest activisme i militància també al carrer. És ex-eurodiputat, oi? De l'Esquerra Unitària Europea i publica molt al Público, al diari, a 20 minutos, sempre amb temes d'anticapitalisme, altermundialisme, política internacional, indignació global, crisi de refugiats i extrema dreta, que és avui el que venim a parlar. Llavors, trumpismos, neoliberales y autoritarios, la biografia de la derecha global, no és només un anàlisi acadèmic molt rigorós, molt meticulós, molt profund, molt actual i molt global. És un llibre que per l'anàlisi acadèmica i per la quantitat d'informació i de dades que té, realment està amb el llapis al costat i va molt bé tenir el suport perquè has d'anar buscant algunes de les coses perquè hi ha molta informació i és molt detallada. I tampoc no és només un manual de lluita antifeixista i d'acció antifeixista. Per tant, podríem dir que és una mica una mescla que el que pretén, crec que és comprendre per què l'extrema dreta colonitza les ments a tanta gent. Llavors, ja parlarem una mica després, però sí que vull fer una mica de revisió per contextualitzar-ho amb coses més actuals. El 5 de novembre guanya Trump una segona vegada als Estats Units, la victòria electoral. Llavors, ara també aquí amb la Dana a València hi ha hagut tota aquesta moguda de com l'extrema dreta ha inundat les reds del que, no sé com es diu en català, pudo, en català, mentides o... Mentides. Sí, a més, avui també ha sortit que Trump tindrà el poder executiu, legislatiu i judicial de tot els Estats Units i, per acabar-ho d'adobar, sabem que Elon Musk i altres fitxatges de Trump tindran un consell assessor per l'eficiència de la despesa pública als Estats Units, un nom ben blanquejat. I per altra banda, avui també revisava que tant The Guardian com La Vanguardia, fruit una mica d'aquest nou fitxatge de Trump, que ja era evident, deixaran de publicar a Twitter o a X, com es diu ara. Per tant, el més calent està a la Llobera i avui, i ja fa molt temps, aquest llibre és més necessari que mai. Llavors, bàsicament hi ha com 10 capítols, però estan com dividits en 3 grans parts. La primera part es fa una perspectiva històrica, que explica per què aquest auge, explica les diferències entre l'auge del feixisme dels 30 amb aquest actual, i hi ha aquesta proposta terminològica, conceptual, en lloc de parlar de feixismes, de parlar d'autoritarisme reaccionari. Perquè jo penso que les grans aportacions d'aquest llibre és que ja no podem valorar aquests moviments com a feixistes tenint de referència el feixisme del 30, sinó que
la situació o l'anàlisi polític, sociològic i cultural i econòmic s'ha de fer des d'una altra perspectiva i és justament el que ofereix Miguel en aquest llibre, aquesta perspectiva. Després fa un estudi de casos, que és brutal, que aquí és un entorn on hi ha aquestes dades tan específiques i és una anàlisi molt global, no cau en l'eurocentrisme. I després fa unes característiques de tots aquests moviments perquè tots tenen característiques comuns, malgrat, esclar, depèn d'on passin, doncs s'encarren més cap a una banda o cap a una altra i tenen petites diferències i per aquí, d'aquí el motiu de posar-li aquest autoritarisme reaccionari perquè tenen grans o petites diferències entre ells. I al final, que potser és la part més optimista, hi ha el capítol 9 que diu què fer per a combatir a l'extrema dreta. I aquí és on jo em vaig agafar, vaig parar gran atenció, allò, ara donarà les claus per aconseguir-ho. I és cert que potser de tot el que explica, i després també explica 4 experiències a nivell global d'aquestes petites victòries o grans victòries, és que, i això m'ha semblat molt encertat, és això, hem de mirar-ho des d'una altra perspectiva, ja no podem comparar-ho amb el feixisme, i aquest llibre el que et permet és, el primer que hem de saber qui és l'enemic, perquè ell ho diu molt clar, es mulla molt en el llibre, òbviament, i abans de començar a fer acció cal pensar, cal estudiar-lo bé, i aquest estudi és justament el que dona aquest llibre, aquest estudiar i conèixer i no simplificar-ho en dir feixismes o neofeixismes, anem a parlar bé de què parlem, perquè si hem de donar resposta hem de saber qui tenim a davant. Aquesta és una mica el que jo havia preparat. Si et sembla bé, Miguel, ¿nos explica alguna así? Sí. Pues muchísimas gracias. Lo primero, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a la Unidad contra el Fascismo y el Racismo. Es un placer estar aquí en Brasil. Muchísimas gracias a todas vosotras por una tarde de jueves venir a algo tan sexy como hablar sobre la extrema derecha, Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por compartir este espacio juntas y juntos, para poder reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, Yo no hablaría solo de la extrema derecha, sino realmente lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Y al final, el libro lo que intenta es buscar respuestas, o por lo menos aportar, no es tan pretencioso, sino aportar herramientas para encontrar respuestas colectivas. Yo creo que este es el elemento que me parece más importante. Claro, porque cuando 100 años después de la marcha sobre Roma, de las camisas negras, ves que Meloni es presidente de Italia, 90 años después del incendio de Reichstag, ves que se toma el Capitolio, Yo no sé dónde estáis vosotros, yo lo recuerdo perfectamente. Yo tengo 2 hijos pequeños y normalmente cuando intento dormirlos me quedo yo dormido con ellos, En este caso conseguí que no, y entonces cuando no consigo nos ponemos mi pareja y yo a ver la tele, a ver un poquito tranquilos y tal. Y de repente yo recuerdo que encendí la tele y vi unos señores con cabeza búfalo, ocupando el Capitolio. Y dije, hostia, yo es que no pensé que esto podía pasar, O sea, ¿qué es lo que está pasando? Cuando de repente ves que los bolsonaristas ocupan el Senado, ocupan el Tribunal Supremo en Brasilia, que el mismo que está siendo acusado por ocupar el Capitolio y por intentar dar un golpe de Estado es reelegido presidente de los Estados Unidos. O sea, esto no pasaba desde 1892. O sea, es el segundo presidente en la historia de la democracia de Estados Unidos que consigue, después de haber perdido una elección, volver a ser reelecto. Lo digo para que veamos el grado de lo que estamos viendo. Ni ley. O sea, si hay un país donde hay
clase obrera organizada, eso es Argentina. Y que ahí gana Eminem, un señor con motosierra, que dice que lo que tenemos que hacer es vender nuestros órganos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos entender lo que está pasando? Y esa es la primera pregunta que intenta responder el libro, ¿no? Y ahí surge el tema de los paralelismos y en cierta medida los mimetismos históricos, ¿no? Normalmente, y es algo muy malo, cuando no comprendemos lo que está pasando o nos sorprende lo que está pasando, normalmente lo que hacemos es mirar con gafas viejas lo que son procesos nuevos. Y es normal que miremos con nuestras viejas gafas estos fenómenos nuevos. Y es normal que digamos, hostia, claro, si hace 100 años estaban las marchas en Roma y ahora una señora como Meloni, que se declara admiradora de Almirante, que era del MSI, fascista, ¿no? Es lógico que hagamos paralelismos, como se han hecho, de la crisis del 2008 con la crisis del crack del 29, ¿no? O sea, no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho The Guardian, ¿no? Por ejemplo, o Bloomberg. O sea, se han hecho vinculaciones directas con fenómenos, incluso la caída de Bankier con la caída de un banco austriaco que fue un elemento fundamental en la crisis inflacionista que llevó a los nazis al poder, ¿no? Entonces, decimos, ok, mismas circunstancias, mismo pelaje, mismo fenómeno. Y creo que nos estaríamos equivocando. ¿Por qué? Porque evidentemente hay paralelismos, evidentemente hay pasiones movilizadoras que encumbraron al viejo fascismo y están presentes en esta nueva extrema derecha. Evidentemente. Claro que hay un nacionalismo exacerbado, claro que hay elementos de xenofobia, de racismo, pero también hay muchos instrumentos disruptivos con el viejo fascismo. También hay rupturas muy importantes con el viejo fascismo. Lo que intento es reflexionar, recoger diferentes elementos del estudio de lo que fue el fascismo, no como un elemento de conclusión, sino como un elemento de principio. Porque entiendo que la conclusión debe ser distinta, y es distinta. Para entendernos, ¿por qué es importante definir si es fascismo o no? Porque eso sería otra cuestión, porque para mí no es un debate académico, escolástico o filosófico, sino es un debate militante. Los militantes extraemos las lecciones del periodo, del fenómeno al que nos enfrentamos. Si analizamos erráticamente el fenómeno, nuestras tareas serán erradas. Por eso creo que es un debate tan importante desde un punto de vista militar. Creo, para simplificar, luego si queréis en el debate podemos ahondar en elementos que nos puedan parecer más interesantes o podemos ir más allá de la primera exposición. Pero para intentar simplificar, ¿hay fascistas en el gobierno de Meloni? Los hay. ¿Hay fascistas en el gobierno de Milei? Los hay. ¿Va a haber fascistas en el gobierno de Trump? Los hay. ¿Había fascistas en el gobierno de Bolsonaro? Los hay. Pero ni Meloni, ni Trump, ni Bolsonaro, ni Milei, ni Bukele, ni Orbán, y podríamos decir tantos otros, han sido aupados al gobierno por un movimiento fascista. Y este es el elemento especial. De hecho, lo comentaba con una compañera justamente antes de entrar en el tren, ¿no? Veníamos hablando y me decía, claro, pero esto es lo mismo que el gobierno de España con la extrema derecha. A lo mejor si ponemos ese ejemplo es más sencillo también para la gente, ¿no? De verlo. ¿La extrema derecha dice que están los comunistas en el poder? Sí. ¿Hay gente que se define comunista en el gobierno? Sí, puede ser. ¿Este gobierno ha sido aupado por un movimiento comunista? No. Y creo que eso es un elemento que ejemplifica también lo que está pasando con la propia extrema derecha. No hay un movimiento fascista.
¿Puede haberlo? Sí, pero a día de hoy no. Y creo que a veces hay una sobreinflamación del uso y del término fascista. Y a veces lo utilizamos incluso como un elemento de apelación emocional, de movilización, incluso lo hemos visto como un elemento de movilización electoral, que viene el fascismo, ¿no? Y eso lo he visto en la campaña de la Comunidad de Madrid, que viene el fascismo, ¿no? Porque iba a ganar Ayuso. No, compañeros, si el fascismo estuviera gobernando en Madrid, porque Ayuso ha ganado en Madrid, pues a lo mejor nuestras tareas no sería presentar libros. Sería pasar a la clandestinidad. O si no, estamos banalizando lo que supuso la violencia fascista. Entonces, creo que además, como apelación emocional y movilizadora, cada vez apela menos gente, por cierto. Y al final, todo, si todo es fascismo, nada es fascismo. Y además creo que es poco pedagógico, porque lo banaliza. Si Ayuso es fascista, no, pues a lo mejor no era tan malo, ¿eh? Eso que lo decía. ¿Eh? Si no es fascismo, ¿qué es? Y podemos luego, si queréis, ver las diferencias, pero el fascismo era futurista, la extrema derecha actual no es futurista, es reaccionaria. El fascismo intentaba construir espacios de masas, articulación de la sociedad en torno a espacios de masas, a organizaciones de masas, articulaba los barrios, el territorio. ¿Cómo entra la nueva extrema derecha en nuestros barrios? ¿Porque tengan un centro social? No, entran por el móvil. No tienen organizaciones de masas, no articulan la sociedad, no pretenden hacerlo. ¿Hay organizaciones neofascistas? Sí, pero son minoritarias. Casa Pau Mental es una organización neofascista. Amanecer Dorado era una organización neofascista. Pero son ejemplos minoritarios dentro de lo que es esta ola reaccionaria global. Claro, la siguiente pregunta es, si no es fascismo, ¿qué es? Y aquí vuelve a haber un debate terminológico, ¿no? Como os decía antes, hay autores que utilizan el concepto de ecofascismo, por lo que decía antes no me gusta, justamente porque vuelve a incidir sobre la cuestión del fascismo. Hay autores como Andreas Malm, un buen amigo, que utiliza el tema de fascismo fósil, ¿no? Vinculándolo mucho a la emergencia de esta nueva extrema derecha con todo lo que sería el poder corporativo vinculado a la energía fósil, ¿no? En esta campaña más rompe un poco esa lógica, ¿no? La campaña de Trump, pero tampoco es un término que me parezca útil. La academia utiliza el manido elemento siempre del populismo, ¿no? Populismo con apellidos, es populismo xenófobo, populismo racista. Creo que no ayuda mucho, no nos permite comprender el fenómeno. El sotraverso, que yo creo que es para mí el que define mejor el proceso, utiliza el título o la terminología de postfascismo, ¿no? Porque dice que evidentemente, como decíamos antes, hay elementos comunes, pero hay elementos disruptivos con el viejo fascismo, y como estamos en un proceso de transición que todavía no está definido hacia dónde puede ir determinadamente, pero no está totalmente concluido, lo llama postfascismo. Estando de acuerdo con esa argumentación, creo que es demasiado amplia y que hay que afinar más para que nos permita diagnosticar el fenómeno que nos estamos enfrentando. Y ahí es donde yo hago la propuesta de autoritarismos reaccionarios. ¿Por qué? Muchas veces se intenta explicar el auge de la extrema derecha como un elemento de las fake news, de los bulos, de que comunican muy bien, de que tienen estrategias, de que tienen mucho dinero. Todo eso está muy bien, siempre ha pasado, por cierto, no es algo muy novedoso, pero para mí no explica el proceso. Yo creo que no podemos entender la emergencia de esta ola reaccionaria global, de estos autoritarismos reaccionarios, sin entender en el momento que nos encontramos. Un momento de crisis de régimen capitalista, utilizando el término de crisis de régimen de Gramsci. Una auténtica crisis de régimen capitalista, fundamentalmente por la combinación de dos grandes crisis.
Evidentemente hay una multiplicidad de crisis, pero hay dos grandes crisis que explican este momento político. Y el autoritarismo reaccionario es un intento de estabilización de esa crisis de régimen capitalista. ¿Cuáles son esas dos grandes crisis? La crisis del neoliberalismo, una crisis agudizada sobre todo desde el 2008, una crisis del neoliberalismo progresista, utilizando la terminología de Nancy Fraser, ¿no? En donde lo que estamos viendo es cada vez una mutación autoritaria del neoliberalismo. Una mutación cada vez más autoritaria. Cómo el autoritarismo de mercado se está comiendo a la menor de los trillizos de la modernidad, que era la democracia liberal. Y cómo ese autoritarismo del mercado está asfixiando cualquier espacio democrático, y lo que estamos viendo es que ese autoritarismo no solo impregna a la extrema derecha, sino que impregna al arco político en su conjunto. Cada vez vamos en el reforzamiento de los liderazgos, el elemento cada vez más autoritario en las organizaciones sociales, políticas en nuestra vida cotidiana, gobierna un gobierno progresista en el Estado español, y tenemos más de 30 casos de activistas sociales que van a entrar a la cárcel o que han entrado a la cárcel, como los 6 de Zaragoza, en donde hay una auténtica criminalización del derecho a la protesta, criminalización del trabajo sindical, en un momento no solo que gobiernan los nuestros, sino además en un momento en donde no hay conflictividad social. Si vemos Francia, o sea, si podríamos analizar todo el arco político, la evolución del macronismo, cómo ese autoritarismo de mercado se está comiendo todos los espacios democráticos. Cómo hay una crisis de la gobernanza liberal nacida después de la Segunda Guerra Mundial. Cómo el final de la globalización feliz del final de la historia de Fukuyama se ha ido a la mierda. No podríamos entender lo que está pasando en Palestina, el genocidio en Palestina, sin entender la quiebra del derecho internacional. No podemos entender algo más micro, por ejemplo, el allanamiento de la Embajada de México en Ecuador por parte del gobierno ecuatoriano para retener o detener a Jorge Glass, que tenía el estatuto de refugiado, sin entender esta quiebra de la gobernanza liberal tal como la conocíamos hasta ahora. El allanamiento de una embajada no pasó ni en las peores dictaduras del Cono Sur, ni con Pinochet, ni con Videla. O sea, ha pasado y no ha habido ninguna repercusión para el gobierno. ¿Por qué? Porque el sistema está saltando por los aires. Hay una auténtica crisis de gobernanza. Y a esa crisis de gobernanza, esa mutación autoritaria en un neoliberalismo autoritario, se le suma la crisis que para mí lo cambia todo, que es la crisis ecológica, la crisis climática. ¿Por qué? Porque la crisis ecológica ha venido a cancelar la última utopía viva de la modernidad, que la utopía capitalista. La utopía del crecimiento sin límites. La crisis ecológica ha cancelado la idea de que podemos crecer sin límites. Es una cancelación de la misma idea del capitalismo, de la idea utópica del capitalismo. La Segunda Guerra Mundial canceló la utopía fascista o nazifascista, el muro de Berlín se cayó sobre la utopía socialista o comunista, y la utopía del final de la historia ha sido cancelada por la crisis ecológica. Y al cancelar la utopía del crecimiento sin límites, estamos cancelando la posibilidad de imaginar el futuro. Somos incapaces en un sistema capitalista de imaginar un futuro, no significa crecimiento. Somos incapaces porque el capitalismo conjuga crecimiento igual a progreso igual a futuro. Estamos en lo que Mark Fisher decía una cancelación. El capitalismo ha cancelado el futuro. De hecho,
si vemos las recreaciones culturales, que es una cosa que yo creo que es bastante interesante, vemos que en los años 70 y 80 el futuro era coches voladores, patinetes voladores, no sé si recordáis Regreso al futuro, ¿no? La película, ¿sabes? Hace 2 años que ya llegamos al Regreso al futuro y de momento los patines voladores no están, ¿no? ¿Sabes? Pero ahora, ¿cuál es nuestra recreación del futuro? Es distópico. Solo somos capaces de imaginar el final del mundo. Y es que está muy ligado. Nuestra incapacidad de imaginar un futuro sin crecimiento, nuestra incapacidad de imaginar un futuro más allá del capital nos lleva a que nuestra única imaginación del futuro sea el final del mundo. Y está ligado. De hecho, somos mucho más capaces de imaginar el final del mundo que el final del capitalismo. Y ese elemento, conjuntamente con una crisis del neoliberalismo que genera cada vez más malestares diversos entre la población, está generando una serie de incertidumbres, de miedos entre la población, fundamentalmente entre la gente joven. Esa incapacidad de proyectarse en el futuro, de imaginar el futuro, genera una serie de pánicos y de miedos brutales. De hecho, yo utilizo diferentes encuestas en el libro, ¿no? Hay una que me parece interesante, que es una encuesta a la población menor de 25 años, de 18 a 25 años, en los 16 países más populosos del mundo, donde les preguntan cuál es tu imagen del futuro. Y su respuesta para el 77% es aterradora. Esa es mi proyección del futuro. Y ante la incapacidad de imaginar el futuro, ante los pánicos, los miedos y el terror, las inseguridades, la extrema derecha ofrece una visión de seguridades conocidas. ¿Y cuál es su propuesta de seguridades conocidas? ¿Proyectarse en el futuro? No, regresar al pasado. Es una propuesta reaccionaria. Lo que nos propone la extrema derecha, pero no es volver a un pasado imaginario, no, es volver a un pasado vivido. Es volver a un pasado conocido, que te ofrezca seguridades conocidas para la población. Volver a un pasado donde el capitalismo no haya sido cancelado. A ese final de la historia, a esa revolución conservadora triunfante. Es volver a un pasado en donde yo pueda entrar al centro de Barcelona quemando todo el diésel que quiera, porque para eso soy libre. Volver a un pasado en donde puedo utilizar todo el pesticida que quiera en mi tierra. Para eso es mi tierra. ¿Quién me va a decir a mí que no puedo utilizar el pesticida? Volver a un pasado en donde la familia heteropatriarcal no ha sido cuestionada. En donde vuelvo a casa y sigo siendo el rey. Donde las diversidades sexuales siguen encerradas en los armarios. Eso es lo que nos propone. Milei no nos propone volver al imperio español. Milei nos propone volver a Menem, a los 90. La propuesta de Vox aquí, más allá de toda la retórica inflamada sobre Cortés y el imperio español, es volver antes de la pinchazo de la burbuja inmobiliaria, es volver a los años dorados del agrarismo. Eso es lo que nos proponen. O al desarrollismo franquista, depende del momento político. Si ahora tocan presas en Valencia, desarrollismo franquista. Trump, ¿cuál es el lema de Trump? Volvamos a hacer grande América otra vez. ¿Qué elemento más reaccionario de vuelta al pasado que volver a hacer grande otra vez el imperio en el momento de su decadencia? Una vuelta al pasado en donde la extrema derecha reconstruye esas seguridades conocidas. ¿Y cómo reconstruye esas seguridades conocidas? Reconstruyendo un elemento o la construcción de identidades fuertes. En un momento de pánicos y
identitarios, la extrema derecha te ofrece seguridades identitarias. ¿Por qué? ¿Qué es el muro de Trump? ¿El muro de Trump es una política antimigratoria? No. Pero sí, Obama expulsó más inmigrantes que Trump en la legislatura de 2016. El muro de Trump es un elemento de identidad. Los que están dentro de la comunidad y deben de ser protegidos, los nuestros, y los que están fuera. Eso funciona desde Adriano, desde los romanos. Los ciudadanos y los bárbaros, los invasores. Veamos cómo se abordan justamente los saltos a las vallas por parte de los más medios, ¿no? Invasiones, saltos, ¿no? Como si vinieran a invadirnos los bárbaros, ¿no? Ese elemento de construcción de identidad que se ve muy bien en la cuestión de los muros, genera además un elemento de primacía nacional, ¿no? America first, América primero. ¿Por qué? Porque en una lógica donde se construyen las subjetividades de la escasez, en una lógica en donde empezamos a ver que no hay para todos, la extrema derecha ofrece soluciones. Si no hay para todos, expulsemos a sectores sociales por el reparto por los recursos escasos. ¿Y a quién se expulsa? Evidentemente, a los sectores más fragilizados de la sociedad. ¿Y quiénes son esos sectores más fragilizados de la sociedad? Los migrantes. Y entonces dice, primero los de casa, nos suena, ¿no? O primero los catalanes, o primero los españoles, o primero los franceses, o primero los americanos, ¿no? Esa lógica. Pero, claro, en Cataluña, un senegalés es un inmigrante. Pero en Inglaterra, el inmigrante es catalán, es italiano, es polaco, y el Brexit no se construyó contra senegaleses, sino se construyó contra catalanes, contra españoles, contra italianos, contra polacos, que venían a competir por los recursos escasos. ¿Y cuál es el recurso escaso? El trabajo, las ayudas, la vivienda. Y ante esta lógica de exclusión, esta lógica de primacía nacional, intenta construir lo que Habermas llamaba una suerte de chauvinismo del bienestar, ¿no? Bueno, sí, derechos, pero para los de casa, ¿no? Donde la verdadera pregunta que nos plantea la extrema derecha es quién tiene derecho a tener derechos. Y ellos responden. Pero ya no es solo los de casa, porque la adscripción a la nación ya no solo es una cuestión de nacimiento, sino es una cuestión de adscripción ideológica. Y en algunos elementos etnoculturales también. Vemos como, por ejemplo, para Vox, ser español no solo es haber nacido en España, sino sentirte español. Alianza Catalana, 3/4 de lo mismo. Pero podríamos ver, por ejemplo, qué es ser francés, ¿no? En donde vemos que para la extrema derecha francesa, si eres musulmán no eres francés. Aunque lleves, no sé, hayas vivido toda tu vida y lleves 7 generaciones en Francia. Remigración, un nuevo concepto, por ejemplo, de la extrema derecha, ¿no? ¿Qué significa la remigración? No es la expulsión de los irregulares, no es la expulsión de los migrantes de primera generación, no, es la expulsión dentro de una lógica etnocultural. La expulsión, hablaban en el caso de Alemania de la expulsión de más de 9 millones de personas, de todo aquel que no entre dentro de la lógica etnocultural de la blanquitud europea. ¿Qué mayor elemento reaccionario de vuelta al pasado que intentar recuperar una Europa blanca y cristiana? ¿No? Ese elemento que además está muy vinculado con los rebrotes del neocolonialismo. Porque no podríamos entender la etnoidentidad de la blanquitud europea sin entender justamente el papel que jugó como elemento
fundacional y constructo ideológico legitimador de la colonización europea. Y cómo en un momento de recolonización del mundo, en un momento donde se rompe el imperio y volvemos a ver choques interimperialistas a nivel internacional, vemos como estos constructos etnoidentitarios vuelven a florecer. Vuelven a florecer de una forma brutal. ¿Cómo podemos entender, si no, por ejemplo, las políticas migratorias de la Europa fortaleza? En donde hay una lógica de la blanquitud totalmente insertas en esas mismas políticas. Donde se considera a todo el que está fuera de las islas del bienestar, que todavía queda como humanidad superflua. Como Thomas Kochit, por ejemplo, plantea que ya no estamos solo ante un imperialismo ofensivo, un imperialismo de esquilmación de recursos en el sur global, sino que también estamos ante un imperialismo defensivo que intenta proteger las pequeñas islas del bienestar de la humanidad superflua que intenta entrar en esas pequeñas islas del bienestar. Cómo la extrema derecha ha conseguido que entendamos que para que yo tenga algo, lo que tengo que hacer no es cuestionar el reparto, sino cuestionar quién tiene derecho a acceder al reparto de los recursos escasos. Yo no sé si os pasa, yo tengo a mis dos hijos en un colegio público, y el debate siempre es que los inmigrantes se quedan con todas las becas comedor. No sé cómo pasa, pero los inmigrantes se quedan con todas las becas comedor, ¿no? Y la conclusión que sacan es: expulsemos a los inmigrantes para que yo tenga becas comedor. Pero nunca el cuestionamiento es ¿por qué no hay suficientes becas comedor para que todo el que lo necesite tenga becas comedor? Y aquí hay un elemento fundamental sobre el que se construye la extrema derecha, que es, cada vez que ha habido una crisis, siempre hemos mirado hacia arriba. Hemos mirado al que estaba arriba para intentar luchar, para quitarle, para vivir mejor, para redistribuir, para conquistar derechos, ¿no? Para reconstruir el ascensor social. Ahora mismo somos incapaces de mirar hacia arriba y solo miramos hacia abajo. Esa es la gran victoria sobre la que se construye la extrema derecha. Somos conscientes de que no vamos a vivir mejor, pero somos muy conscientes a la vez de que sí podemos vivir peor. Y nuestra lucha deja de ser para vivir mejor, para convertirse en luchar por no vivir peor. Y ahí nuestro enemigo deja de ser Amancio Ortega para llamarse Mohamed. Ese es el problema. Y utilizo el nombre de Mohamed porque es el nombre que utiliza nuestro amigo Abascal cada vez que habla de construir los enemigos internos. Con lo cual, al final, nuestro enemigo es nuestro vecino, es nuestra vecina, y no el de arriba. Ahí es donde se construye la extrema derecha, que construye una lógica de guerra entre el último y el penúltimo por los recursos escasos, y en donde, si nuestro enemigo es nuestro vecino, las solidaridades de clase, los elementos de construcción de comunidad, es muchísimo más grande. Y no hay nada más miedo que dé más miedo que la soledad, que encontrarnos solas y solos ante un mundo incierto y sin futuro. Ahí es donde se está construyendo la extrema derecha, donde lo que te propone, en cierta medida, es lo que algunos sociólogos de los años 30 norteamericanos decían que era recuperar el salario psicológico, ¿no? El de, sí,
seguramente tú eres un blanco de mierda, ¿sabes? Que tienes un trabajo de mierda, pero cuando vuelves a casa, eres el rey. Y sobre todo, hay otros que están peor que tú. Ahí es donde se está construyendo la extrema derecha. Esos autoritarismos reaccionarios que responden a ese intento de estabilizar esta crisis del régimen capitalista, y entonces el libro pues, hace una serie de descripción de diferentes características de esos autoritarismos reaccionarios a nivel global, poniendo diferentes ejemplos para intentar también ponerle caras y nombres a las cosas. Si hablamos de antifeminismo, pues hablar de las diferentes políticas antifeministas, las diferentes organizaciones, cómo se puede hacer un discurso antifeminista, cómo se puede utilizar incluso la defensa de la mujer o de nuestras mujeres como una forma de estigmatización de sectores sociales, por el tema del paperwashing, cómo podemos hablar de la importancia de los neofundamentalismos religiosos. No podríamos entender la ola reaccionaria latinoamericana y norteamericana sin el concurso de los evangelistas pentecostales y neopentecostales, pero no podríamos entender la emergencia de la extrema derecha en la India de Modi sin el hinduismo, sin el neofundamentalismo hinduista. Vamos hablando, por ejemplo, de todo el tema del negacionismo climático, de la importancia que tiene también en la extrema derecha, cómo se han vuelto un baluarte, y lo estamos viendo de una forma tan clara en lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Estos días, ¿no? Y cómo se ha recuperado un poco las presas con naftalina de Franco, ¿no? Como bulo, ¿no? Para intentar recuperar esa lógica negacionista del cambio climático y reaccionaria y autoritaria, ¿no? O sea, cómo consigues mezclar el bulo, esos tres elementos, en un autoritarismo reaccionario, ¿sabes? De negación del propio cambio climático, diciendo esto con Franco no pasaba, no hubiera pasado, no se hubieran mantenido las presas de Franco. Hablamos justamente de la islamofobia, el papel que juega tan importante de Pegamento, ahí otra vez Enzo Traverso, que es uno de los mayores estudiosos del Holocausto, yo creo que hace un maravilloso y brillante análisis de cómo la función del judío para los nazifascistas lo cumple ahora el musulmán, ¿no? Para la extrema derecha. Hablamos de toda la lógica del voto de protesta en el ascenso de Milei o del Brexit. Hablamos abordo, ¿no? La cuestión de las polarizaciones políticas, de la ruptura de los campos políticos en esta crisis de régimen. Muchas veces hemos hablado de la crisis de la izquierda o de la socialdemocracia, pero muy pocas veces hemos hablado de la crisis de la democracia cristiana y la derecha, que está en una crisis profundísima, sin la cual no podríamos entender tampoco la emergencia de esta extrema derecha, una berlusconización, en cierta medida, de la derecha democristiana como la conocíamos hasta ahora, ¿no? Cómo los procesos del liberalismo, analizando el ejemplo de Orbán en Hungría, nunca confundir con Orbán, ¿sabes? Que me ha pasado alguna vez, el tema de Polonia, Putin, Erdogan, la India, Israel, ¿no? O sea, cómo Israel es el sueño húmedo de la extrema derecha. ¿Cómo puede pasar que en la campaña de las elecciones austríacas, en donde gana el FPÖ austríaco, gana un candidato que se hace llamar el canciller del pueblo, que era el sobrenombre con el que se conocía en Austria a Hitler? Y no solo no le penaliza, sino que consigue ganar por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial con toda la comunidad judía austríaca denunciando a este señor y el Likud pidiendo el voto para él. ¿Claro? O sea, ¿cómo pasan estas cosas donde rompen también ciertos esquemas que teníamos prefijados, ¿no? De el momento de interregno en el que nos encontramos políticamente? La cuestión de la comunicación, de la burocracia, las fake news, el elemento también para mí muy importante del contracultural de la extrema derecha,
cómo consigue conectar con la juventud, cómo es elemento contracultural ahora mismo para mucha gente joven o para muchos varones jóvenes ser un radical, ser un machista, ser un homófobo, ser un racista, ¿no? Yo daba un curso de formación con profesorado en Sevilla, donde muchos profesores me decían, hostia, tenemos un montón de chavales que me dicen, yo es que soy muy de Franco, profe, ¿cuándo vamos a hablar, no? ¿Cuándo vamos a hablar de Franco, no? Te voy a ver, ¿tú sabes quién es Franco? ¿No? Te hablaban casi como decía, yo soy muy del Betis, ¿no? O sea, soy muy de Franco, ¿no? No sabían quién era. O sea, cómo la extrema derecha ha conseguido convertir a un señor como Franco en un elemento contracultural y recuperar justamente ese elemento, ¿no? Que tiene la misoginia además y la contracultura troll de internet tanta fuerza y con muchas veces se nos escapa incluso de nuestros puntos, de nuestro propio área de conocimiento, de influencia. O sea, es un elemento, el tema de la conspiranoia, que está tan presente justamente en la extrema derecha, que lo estamos viendo cómo está inundando ahora mismo Valencia, pero que inundó la pandemia, o sea, que vimos justamente, y aquí hay un elemento que como marxista evangélico, ¿sabes? Me genera mucha, ¿no? Consternación. Yo digo que los marxistas siempre somos un poco evangélicos, en el sentido de que queremos evangelizar, ¿no? Nosotros queremos convencer, ¿sabes?, a las personas de que están equivocadas y darles la verdad revelada, ¿no? Nosotros vamos a daros la verdad revelada. El mundo funciona así, tal, y para llegar al cielo, o sea, el socialismo, hay que hacer esto, ¿no? Siempre. Históricamente, tú podías discutir con alguien que tuviera diferencias ideológicas, diferentes perspectivas, pero ¿cómo discutes con alguien que vive en un mundo diferente? Que vive en una realidad diferente a la tuya, donde hay islas de realidades totalmente diferentes y no conectadas entre ellas. ¿Cómo convences a alguien que cree que la Tierra es plana y que hay una conspiración pedófila marxista cultural de los científicos con pedófilos marxistas para que no sepamos que la Tierra es plana? Nos podemos reír, pero antes de que Trump llegara al gobierno había 1 millón de terraplanistas en Brasil. Cuando Bolsonaro dejó el gobierno había 18 millones. ¿Cómo discutimos con esta gente? Pero están los terraplanistas, está Juan y tantas otras. Profesos, el tema del gran reemplazo, ¿no? Que podéis escuchar justamente a mucha gente de Vox hablando de esto, de la conspiración de la Agenda 2030, y podríamos hablar de otros muchos elementos, ¿no? Y cómo construye comunidad. Cómo el elemento de la conspiranoia construye comunidad. De los que verdaderamente, los que sabemos la verdad. Los que verdaderamente lo sabemos, porque estáis todos engañados. Yo lo sé. ¿No? Y me relaciono con los que conocen esta verdad revelada. Todo el tema de las conexiones internacionales, hablamos también del populismo punitivo, para hablar de Duterte a Bukele, ¿no? Como el elemento, ¿no? A mí es una de las cosas que más me preocupa, por ejemplo, para América Latina. Creo que la experiencia Bukele es la más trasladable a América Latina, ¿no? Mucho más que Milei. Creo que es más replicable ante la crisis de seguridad que vive el continente, ¿no? O sea, una crisis real. ¿Cómo la extrema derecha da soluciones? Sí, encarcelar a la mitad de la población, pero da soluciones. Una guerra contra los pobres, sí, pero da soluciones. Limitar la democracia, sí. Yo lo digo con muchos compañeros en América Latina, que no son de derechas. Es que tú tienes un privilegio, ¿sabes? Tú vives en una sociedad de abundancia. Y la seguridad también es una lógica de abundancia. Nosotros tenemos escasez de eso. Y yo quiero un poco de lo que tú tienes. Blanquito de mierda, no me vengas a decir a mí si esto es democrático o no es democrático. Porque yo quiero eso, yo quiero seguridad. Yo quiero autoridad. Yo quiero que mi hija pueda salir a la calle igual que sale tu hija. Eso es lo que quiero. Fíjate, llámame loco. ¿Cuál es nuestra propuesta de seguridad? ¿Cuál es? ¿Más policía?
digamos, me dejo muchas cosas, pues si no, no vais a comprar el libro, con lo cual no os voy a contar fábulas, ¿no? Pero está aquí, siempre podéis ir a las librerías de Tabarsa o donde estéis y comprar, ¿vale? Pues no os lo voy a contar todo y además dejamos cosas para el debate y entramos en el último, esto, ¿cómo combatir a la extrema derecha? Bueno, pues, primero, en cierta medida, hay que asumir que estamos en un momento donde podemos tener más preguntas que respuestas y que eso no es malo. Este libro no pretende ser el libro rojo de Petete de los años 70, donde dábamos todas las respuestas, incluso para preguntas que ni siquiera estaban puestas encima de la mesa. No. El libro lo que plantea primero es, esto no es un fenómeno nuevo en muchos países, ¿qué es lo que hemos hecho mal para intentar no revertirlo? Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra, ¿no? Yo tengo más o menos el cálculo de que si es de izquierda es unas 200 veces, ¿no? Pues no tropecemos 201 sobre esas mismas piedras, ¿no? Veamos qué es lo que ha fracasado, cómo incluso algunos elementos del malmenorismo nos ha llevado, ha sido el camino más rápido al mal mayor, cómo elementos del bloque republicano nos han construido una lógica de outsider para la extrema derecha, cómo en un momento de malestares diversos el aparecer como fuera del sistema ha permitido darle un plus de legitimidad a esta ola reaccionaria, cómo es esa lógica de frente republicano de la extrema derecha lo que ha hecho ha sido unificar a todo el arco contrario a la extrema derecha como si fuera la misma propuesta, desfigurando alternativas a la propia extrema derecha, en este caso por la izquierda. O sea, abordamos diferentes elementos. El siguiente punto es hacernos preguntas incómodas para la izquierda, y ahí viene el tema de la seguridad, como viendo un poco, ¿no? Este refrán castellano, ¿no? Que dice, si ves las barbas de tu vecino a remojar, ¿no? O sea, o cortar por las tuyas a remojar, ¿no? Bueno, pues aquí todavía no tenemos el problema de la seguridad, ¿no? Los términos, de hecho, los índices van en contra de todo el intento por parte de la extrema derecha del populismo punitivo y demás, pero nadie dice que no llegue. ¿Cómo nos adelantamos a intentar buscar alternativas y propuestas justamente que no sean más policía? Si hablamos de seguridad comunitaria, ¿qué es eso? Ver diferentes ejemplos que se han podido ver y vamos analizando en el libro. ¿Sabes? ¿Por qué la extrema derecha nunca quiere hablar de economía? Porque nosotros deberíamos de hablar un poco más de economía y menos de guerras culturales, ¿no? O entender a lo mejor la economía como una guerra cultural también, ¿sabes? A disputar, hay un capítulo que se llama Guerras Culturales, muerte al woke, ¿no? Luego, si queréis le podemos dar, es un concepto que Trump utiliza mucho en Estados Unidos. De hecho, de Wall Street Journal decía, creo que lo leí ahí, decía hace poco que Kamala Harris había perdido por una campaña demasiado woke, ¿no? En ese sentido. Luego, si queréis, le damos al concepto woke y la capacidad de marcar la agenda por parte de la extrema derecha, ¿no? Abordamos ciertos debates históricos del proantifascismo, como el elemento del frente populismo, la lógica del frente único, para intentar actualizarlos y comprender que un antifascismo tradicional a lo mejor no es la mejor forma para enfrentarnos a un enemigo nuevo, ¿no? Sino que hay que actualizar una serie de elementos, que no es lo mismo enfrentarnos a Hogar Social que a Vox, o sea que son cosas distintas. No podemos utilizar las mismas tácticas con la misma estrategia para ambos fenómenos. Y al final termino con 4 ejemplos. Podríamos haber puesto más, porque hacemos más cosas bien, ¿sabes? No solo la cagamos, ¿no? Hacemos cosas bien, de 4 ejemplos diversos en temática y en territorio, no como un elemento de intentar copiarlos, no como un elemento mimético hacia ellos, sino como un elemento más de inspirarnos, ¿no? De lo que podríamos hacer en Terrassa, lo que podríamos hacer en Cataluña, ¿no? Para enfrentar a la extrema derecha. Hablo justamente de Black Lives Matter y de un movimiento antirracista diverso, ¿no? En el caso de Estados Unidos. Yo soy de la teoría
que quien ganó a Trump fue Black Lives Matter y no Biden. O sea que la gente votó más contra Trump que por Biden, ¿no? en muchos elementos, ¿no? ¿Cómo consiguió que movilizar, hipermovilizar a un electorado que normalmente se extiende, ¿no? Y eso fue el elemento diferenciador entre la campaña del 2017 y la campaña del 2020, ¿no? en el tema electoral y sobre todo en estados claves de una forma muy gráfica, ¿no? El elemento del movimiento feminista en Polonia y en Chile, ¿no? Sobre todo el polaco por la extensión del tiempo, yo creo que es de los más interesantes y menos conocidos. La cuestión de Rock Against Racist en Inglaterra en los finales de los 70, principios de los 80, que consiguió de toda una generación joven la radicalidad cambiar de bando, ¿no? Pasar del movimiento skin neonazi al movimiento skin justamente el movimiento ska, o sea, un movimiento contracultural que conectó muy bien con la juventud, que pudimos ver luego en Francia con el ejemplo de Feta Motivé en Toulouse, o sea que ha habido otros ejemplos también replicables en este sentido, o la construcción de un antifascismo diverso en el caso de Grecia y Amanecer. El problema es que todas estas victorias son efímeras. No ha habido ninguna victoria, ¿no? Estamos ante un momento en donde tenemos que buscar la inspiración en estas victorias, pero para encontrar nuevas respuestas. Yo creo que es fundamental comprender que estamos en un momento de cambio de ciclo, de crisis de régimen. Y o respondemos esto, o recuperamos el principio de esperanza por el que luchar, o somos capaces de recuperar una utopía de superación del capital que nos permite imaginar un mundo más allá del fin del mundo, que aporte seguridades a la gente, más allá de la construcción del socialismo o del ecosocialismo, sino que vaya construyendo seguridades también en el mientras tanto. O somos capaces de esto, y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho. ¿Qué fue el movimiento de la vivienda? Que para mí fue lo más interesante del ciclo anterior. Fue la capacidad de dar seguridades a la gente. En un momento de mayor inseguridad, ¿qué mayor inseguridad que te dejen en la puta calle? A ti y a tu familia. En ese momento de inseguridad, en donde el generador de esa inseguridad es el capital, son los bancos, son los grandes tenedores, son los grandes propietarios. El que te aporta seguridad es tu vecino, tu vecina, que pone el cuerpo para pagar el desahucio, la organización, lo colectivo, lo que construye comunidad, y nos arropa, nos encuentra, en vez de encontrarnos solos ante un hecho traumático como el desalojo de tu casa, te encuentras arropado, aunque al final te echen, pero te encuentras arropado. ¿Y qué mayor movimiento anticapitalista que el cuestionamiento de la propiedad privada? ¿No? ¿Y hasta eso fracasó? No, no fracasó. El tema es que los movimientos no son efímeros. No es claro, pero porque los movimientos tienen flujos y reflujos. Y hay que entender los momentos en los que nos encontramos, ¿sabes? Y la cuestión es que los procesos no son lineales y a veces hay saltos. Y en la gestión del 2008 fue un salto político. Fue un salto político muy importante. Hay que reconstruir para poder volver a dar un salto. Para volver a enfrentarnos, para volver a aportar seguridades a la gente. Y la extrema derecha lo sabe perfectamente. ¿Qué es lo que ha intentado hacer en la cuestión de Valencia? Una apología de la ayuda humanitaria. Incluso reapropiándose de conceptos como solo el pueblo salva el mundo. ¿No?
en una clave neoliberal, antipúblico, antiestado, ¿no? ¿Sabes? Brutal. Claro. Bueno, pero ¿qué pasó en Noruega? 150.000 personas en la calle, con la que estaban cayendo. O sea que no hay final de la historia y la historia no está escrita ni terminada. La historia la escribimos nosotros y nosotras. Volver a creernos eso, volver a creer que podemos imaginar el futuro, para mí es el elemento clave. ¿Cuál es el gran enemigo de la extrema derecha? Actúa. El movimiento feminista y el movimiento ecologista. ¿Por qué? Porque son capaces de imaginar un futuro. Parcelado, pero imaginan un futuro. Nos proponen un futuro. La incapacidad de imaginar un futuro bloquea justamente la esperanza. Toca recuperar ante las pasiones tristes esa esperanza y ese calor cálido, ¿no?, de lo común. Yo creo que es uno de los elementos para mí más importantes y por eso me decían, ¿has venido solo a Terrassa para presentar el libro? Sí, he venido solo para estar con vosotros, para poder debatir, para poder construir, porque al final el libro es una excusa. Es una excusa para encontrarnos, para debatir, para reflexionar conjuntamente. Esperemos que no se quede en esta charla, ¿no? Que luego cada uno reflexiona, debate, ¿sabes?, aporta, construye, cambia, modifica, lee o no lee, pero al final, ¿sabes?, por lo menos luego, en la cola del metro, del tren, del supermercado, debate y pelea. Dar herramientas para pelear. Ese es el elemento clave. Sort que has acabat així, perquè no sabia si posar-me a plorar o sortir d'aquí en plan, vinga, va, no? És aquesta línia fina, no? Però que és necessari, vull dir, veure-ho amb la claredat que és, no? Sí? Sense disfresses, ni maquillatge, ni tal qual.